Estamos como todas las semanas con Quique Romero. Hola Quique, ¿cómo estás? Buen día. Quique, ¿nos estás escuchando? Sí, escucho bien. ¿Escucha? Bueno, ¿cómo estás, Quique? Muy bien, Maxi, ¿vos cómo estás? Bien, un poco consternado por todo lo que acabo de comentar, ¿no? Es verdad, te juro, a mí entender la manera que tuvo el gobierno de encarar una fecha tan importante como el bicentenario de nuestra independencia, me hace preguntarme si realmente somos independientes, ¿no? Y obviamente que la respuesta que encuentro es no, y más cuando estamos frente a un gobierno que hace todo lo posible para seguir sellando nuestra dependencia de las potencias extranjeras de turno. Hoy por hoy el gobierno todo lo que hace apunta a encaminarnos como un último eslabón de una cadena de poder internacional Claro. en el cual la toma de las decisiones están bien lejos de la Argentina. Bueno, creo que es ahí, ¿no? O sea, yo centraba mi comentario en base a eso. A mí me parece, muy humildemente, tal vez no sea nadie, pero leyendo un poquito de historia, que hoy la independencia no pasa por liberar un territorio, hoy la independencia pasa por la soberanía económica y financiera, que obviamente estas naciones ya no lo manejan más intranaciones, se manejan como corporaciones empresarias privadas, y es eso de lo que nos tenemos que liberar. Pero claramente también los medios están jugando un rol importantísimo porque son parte de esas corporaciones que dominan el mundo. Es así, por eso nosotros siempre desde nuestro proyecto Segunda República pregonamos por una segunda independencia, de una buena vez que sea nuestra independencia no solo política, sino también económica y más que nada espiritual, ser ciudadanos libres de espíritu, tener la soberanía personal tan anhelada, que es el verdadero significado de la libertad, que nunca, la verdad que nunca la hemos logrado. Yo espero que algún día llegue la oportunidad de fundar esta Segunda República y que termine siendo el amanecer de una muy, pero muy larga noche. Uh-huh. Bueno, Quique, ahí vino el comentario a nivel nacional porque me parecía que también teníamos que escuchar tu palabra. Como yo siempre digo, no necesariamente hay que pensar que lo que vos decís es correcto, lo que yo digo es correcto, pero bueno, claramente a mi entender, estos 200 años se tiñeron de un tinte ideológico que no sé si es correcto. Y además, déjeme agregar un cachito sobre este bicentenario. Algo que me llamó mucho la atención es que no haya ningún presidente de Latinoamérica. Claro, bueno, es una señal. Es una señal. Para mí tendría que haber estado mínimo invitados. Lo mismo que los expresidentes de la nación, que no sé si por protocolo o no, pero no estaban invitados o no, pero la realidad es que tendrían que haber estado. Bueno, es verdad, a ver, no hubo ningún expresidente. Si podemos criticarlos a los que están vivos, nos podemos criticar a todos. Hasta a la mismísima Isabel Perón, que jamás se la invita a ninguna parte, que está viva y es expresidenta constitucional de la Nación. Pero no, entonces, ¿será que este fue el festejo del globo amarillo? Y que nada que no sea globo amarillo queremos que participe, y sí lo invitamos al rey de España, luego de que Prat Gay anduvo dando vueltas por España pidiendo perdón en España, y ahora se lo invita al rey y el presidente le dice, bueno, nuestros patriotas en la gesta independentista debieron haber estado muy angustiados. ¿Angustiados de qué? Porque, a ver, todo, yo te digo realmente, a veces hay cosas que hay que tomarlas con gracia, ¿no? Porque si no, no hay otra forma de digerirlas. Pero realmente cuesta mucho digerir estas palabras. O sea, que anda a decirle a un veterano de guerra, a un veterano de nuestras queridas Malvinas, una cosa así, porque realmente el veterano de guerra hoy se siente patriota y es un patriota, con 150 años para acá, pero es un gran patriota. O ver la figura de Aldo Rico, ¿a quién se le pasó que Aldo Rico estuviera en los festejos? ¿A alguien se le pasó? Sí, preguntémosle también a nuestros héroes de la Fuerza Aérea mientras iban volando al ras del mar a 5 metros de altura, si tenían en algún momento tiempo para pensar si estaban angustiados o no. Claro, por eso me parece que la verdad que es una frase totalmente desafortunada y que entiendo realmente, o quiero entender,
que Macri no sabe historia o no lee historia o verdaderamente no se asesoró en el discurso o estaba tan cansado que no pudo pensar lo que decía. Está claro que historia no sabe, porque si supiera historia, algo hubiera podido aplicar para las políticas que está llevando adelante y que no son para nada acordes a lo que fueron nuestros intentos pasados históricos aplicando el mismo tipo de políticas que está aplicando él hoy. Eso es clarísimo, pero bueno, el mismo presidente ya cuando presentó su gabinete en el momento de asumir, él dijo, este es el mejor equipo de los últimos 50 años, esta es gente que sabe comunicar, así presentó. Y si hablamos de comunicación, no hay ministro que se salve de cometer errores garrafales acerca de cómo comunican su gestión y las decisiones que va tomando el gobierno, y los resultados están a la vista. Sí. Y no quiero ponerme ahora a hablar de el ministro Aranguren y cómo comunica todo lo que hace, ¿no? Claramente de acuerdo. Bueno, Quique, vamos a aprovechar unos minutitos para hablar de a nivel internacional, porque me propusiste una columna que me parece que es para analizar la diferencia en la visión cuando se comete un atentado en un país occidental de cuando se comete un atentado en un país de Medio Oriente, como lo que pasó en Irak, donde hubo muchísimos muertos y es más, muchos ni siquiera nos enteramos porque los medios de comunicación no lo contaron. Vos fíjate, el sábado de la semana pasada, ¿no? No el sábado, el 3, el día 3 ¿qué fue? El día 3 no fue el sábado, fue el domingo. El domingo. El domingo de la semana pasada hubo un atentado en Irak, en Bagdad, que dejó 250 muertos. Obviamente que el atentado se lo atribuyó ISIS, y no me quiero poner en este momento a extenderme acerca de quiénes son ISIS y a quién responde ISIS. Ya lo hemos hecho desde esta columna, quien nos sigue sabe lo que pensamos con respecto a ISIS, pero bueno, un atentado en un centro comercial en Bagdad dejó 250 muertos, 250 almas de nacionalidad iraquí fueron arrebatadas por un violentísimo atentado. Esto lo convierte en el atentado más terrible desde el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, por la cantidad de muertos. De esto no se hicieron grandes titulares en los diarios. Segundo caso, esto sí fue el jueves pasado, otro brutal atentado en Bagdad, con 2 suicidas que se detonaron en un mausoleo chiita, dejó 50 muertos, ¿no? Entonces ya sumemos en una semana 300 muertos en atentados terroristas. No estoy hablando de acciones de guerra, atentados terroristas en una ciudad que ha sufrido, pero viene sufriendo desde los 90 de una manera terrible, como es el pueblo de Bagdad, ¿no? ¿Vos viste titulares de los diarios? Ninguno. Cadenas en las redes sociales diciendo "Je suis Bagdad"? Nada. ¿No? Porque recuerdo, a ver, cuando fue lo de Charlie Hebdo, que murieron 6 periodistas de una redacción de una revista que podemos criticarla un montón, en el mundo, todos rasgándose las vestiduras, "Je suis Charlie". Después cuando hubo un atentado que nunca quedó claro quién fue, cuál fue su origen, cuántos verdaderamente murieron en ese atentado que implicaba también a un supermercado kosher en París, de vuelta a las redes sociales estallaron poniendo la banderita francesa en sus fotos de perfil, "Je suis París". Luego hubo otro atentado en Bruselas y lo mismo, grandes titulares de diarios, el horror del terrorismo, las barbaridades. Y acá que mueren 300 tipos en una semana, nadie dice nada. Yo me pregunto, ¿hay una tasa de conversión acerca de cuánto vale una vida? Que si se trata de un europeo muerto en un atentado terrorista es una barbaridad, pero si se trata de 100 iraquíes o 1000, da lo mismo, no pasa nada, a nadie se le mueve un pelo. Total,
son musulmanes, esos deben ser terroristas, uno se imaginará, y por eso no pasa nada. Quique, Y yo soy Bagdad, no lo vemos en ninguna parte. desde lo que va, desde el inicio de, digamos, toda la situación que vivimos en Irak, que es muy compleja, ha muerto mucha gente, Quique. Yo no quiero decir un número porque sería... que no lo hay, pero es escalofriante. Lleva esa cuenta, porque si esa cuenta se llevara adelante, seguir rasgándose las vestiduras por acontecimientos terribles que sucedieron en el siglo XX, hoy sería un gran acto de hipocresía. Claro, vos, por ejemplo, estamos hablando, uno de los peores actos que se vivió en el siglo XX fue claramente el ascenso de Hitler al poder y lo que eso generó. Y vos claramente me estás diciendo, o al menos estoy interpretando, que tal vez hoy en Irak, en Afganistán y en otros lugares del mundo haya esa cantidad de número de muertos que se vivieron en el último holocausto. Pero mucho más, muchísimo más. Pero como la cuenta no se lleva, porque total son musulmanes, deben ser terroristas, y no sea cosa que turbemos la tranquilidad de conciencia de la comunidad internacional, haciendo esta cuenta y titulando en las tapas de los diarios como corresponde. Pero no solo eso, vos fijate, otra de las consecuencias del Brexit, que trajo a la luz un informe que se llama el informe Chilcot, que este informe lo elaboró un diplomático retirado, que habla acerca del rol que cumplió Gran Bretaña durante la invasión a Irak, cuando Tony Blair era primer ministro, y claramente habla de una asociación ilícita entre George Bush, que era el presidente de los Estados Unidos en aquel momento, George Bush hijo, ¿no? Tony Blair, el primer ministro británico, y José María Aznar, que era el presidente español en aquel momento, en la cual se han puesto de acuerdo a través de una gran sucesión de mentiras para fabricar un casus belli, como, ¿viste cuando la policía corrupta mete a alguien porque sigue en cana y le ponen en el auto una bolsita con 1 kilo de cocaína? El famoso jarrón de Coppola. El jarrón de Coppola es el mejor ejemplo. Bueno, algo así han hecho entre George Bush, Tony Blair y José María Aznar para armarle la guerra a Saddam Hussein y derrocarlo. Y esto salió a la luz ahora con este informe Chilcot. Sí, entonces, ojo, digamos, no quiere decir que Saddam Hussein no haya cometido barbaridades y que deben ser condenadas por los derechos humanos. Nadie está diciendo que nadie está diciendo una cosa por otra. Claro, exactamente. Estamos diciendo cómo se juzgan iguales situaciones en diferentes contextos del mundo y en diferentes lugares del mundo, ¿no? Pero lo que nos dijeron en aquella época era que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, que estaba dispuesto a usarlas, que iba a atacar Europa y Estados Unidos, y que atrás de él estaba toda la organización del atentado del 11 de septiembre, y quedó claro que todo eso era mentira, una gran mentira, y a través de la construcción de una mentira invadieron un país y lo dejaron totalmente arrasado. Y todos estos atentados que vemos hoy son la consecuencia de esa causa armada en aquel momento, y que después siguió, no solo se quedó en Irak. No, espera, no solo se lo dejaron arrasado, también se llevaron las corporaciones de ese mismo país invasor el petróleo, claro, ¿no? Obviamente. Pero no solo eso, esto no quedó solo en Irak. Empezaron por Afganistán, siguieron por Irak, después siguieron por Libia y hoy están en Siria. Y todos los problemas que tiene Europa hoy tienen que ver con esto. Porque Saddam Hussein, independientemente si era un buen tipo o un mal tipo, eso es totalmente indistinto para este análisis, a nivel que salió a decir el iraquí, el obrero de la construcción iraquí, que en aquel momento, en el 2003, fue quien tuvo a cargo derrumbar esa estatua de Saddam Hussein, esa foto que recorrió todas las tapas de los diarios del mundo. Sí. No sé si la recuerdan, sí, la foto. Bueno, el tipo que hizo esa demolición de esa estatua salió a decir en declaraciones a los medios
que con Saddam estábamos mejor. Mirá vos, mirá vos. Y bueno, y siguieron después, obviamente, por Libia. Libia era la gran muralla de contención para que los africanos se quedaran en África y no pasaran a Europa. Eliminaron esa muralla de contención y ahí tenés hoy el gran problema migratorio en Europa. Y no se quisieron quedar ahí, después fueron por Siria y lo que está sufriendo hoy Europa. Todos estos problemas de refugiados que no tienen lugar en donde aterrizar en el mundo, son consecuencia directa de estas acciones genocidas, porque estos son crímenes de lesa humanidad, que tienen sus autores nombre y apellido. Estamos hablando, según este informe Chilcot, estamos hablando de Tony Blair, de George Bush, de José María Aznar, personajes que recorren los centros de poder mundial como si fueran héroes, dando cátedras a través de conferencias por las que cobran fortunas. Quique, gracias por hacernos pensar como todas las semanas. Te deseo que tengas muy buena semana, buen día y nos vemos seguramente la semana próxima. Tratemos de organizar para que te vengas la semana que viene al piso y hacemos... ¿Sabes qué me va a gustar? La semana que viene, ya quedemos, voy a estar en el piso directamente. Te esperamos el lunes próximo, entonces. Que tengas buen día. Dale, Maxi, un abrazo y nos veremos la semana que viene. Gracias. Quique Romero conversando con nosotros como todas las semanas. @Radiosónica, @Maxilequi, @Arranquesónica1 en Twitter.